le dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Fíjense cómo la serpiente es sutilmente distorsionadora de la verdad, porque dice una verdad, pero la dice a medias. La verdad que ella dice va acompañada de una mentira. Es verdad que Dios había prohibido algo y había prohibido comer de algo. De hecho, había prohibido comer de un árbol. Hasta ahí todo es verdadero en lo que ha dicho la serpiente. Pero la serpiente ha introducido un matiz de deformación de la verdad. Y ese matiz es que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles. Lo cual es mentira. Es exactamente una mentira contraria a lo que Dios había dicho. En el capítulo 2, donde viene la prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, todo comienza con la inmensidad de un don. De todos los árboles del jardín podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Es el verso 17, 16 y 17. Dios comienza presentando la inmensidad del don. Puedes comer de todos los árboles. La serpiente menciona algo que es radicalmente opuesto a lo que Dios ha dicho. ¿Cómo es que no podéis comer de ningún árbol? Y el problema se va a presentar en la actitud que la mujer tome ante este aserto de la serpiente, que es un aserto engañoso, insidioso, en todos los sentidos venenoso. La mujer le contesta. Ese es el primer problema. Fíjense cómo la tentación comienza como un resbalarse. Es un terreno resbaladizo que ha preparado la serpiente y en el que la mujer cree poder entrar con pie firme, pero comienza también ella resbalándose. El problema inicial es haberse prestado al diálogo con una criatura que ha afirmado algo contrario a lo que viene de la revelación de Dios. Esta es la principal lección del yavista. Todo lo demás va a ser consecuencia de esta verdad fundamental. Cuando te topas en la vida con algo que va claramente contra lo afirmado por Dios, y tenemos lo afirmado por Dios, ellos ya tenían textos, ya tenían tradiciones, ya tenían oráculos, ya tenían 850 años de relación con ese Dios que hablaba, que decía cosas, que prometía cosas, que pedía cosas. La circuncisión se la pidió desde el primer momento a Abraham. Y la circuncisión era vista como repugnante por otros pueblos que rodeaban a Israel. No era Israel el único que practicaba la circuncisión, pero eran muy pocos los pueblos. La mayoría de los pueblos lo consideraban un salvajismo primitivo, repugnante. Dios lo había pedido. Y se convierte en una ley sagrada para un israelita. Y todo aquel que diga que no se debe practicar la circuncisión va contra la revelación divina en la época del yavista. Cualquier cosa que se distancie de lo que Dios ha dicho, con eso basta. La mujer tenía en ese momento que haber aplastado la cabeza de la serpiente y salir corriendo de ahí. No se dialoga con el mal, no se dialoga con las verdades a medias, no se dialoga con la ambigüedad. Porque en ese terreno pierdes, en ese terreno te gana la criatura. Fíjense cómo el pecado original en el fondo consiste en un problema de escucha. Dios había dicho una cosa, no comas de este árbol, come de todos, pero no comas de este. La serpiente dice, ¿cómo que no podéis comer de todos? Y después inmediatamente, cuando Eva defienda a Dios ante la serpiente se quita la careta y dice, nada de que moriréis, seréis como dioses, más bien conocedores del bien y del mal. Ya está.
la clara afirmación contraria a la de Dios. Alguien miente, o miente Dios, o miente la serpiente. Y Eva tiene que tomar una decisión. Toda esta historia es ficticia, es un mito. No hubo tal serpiente, no hubo tal mujer, no hubo tal árbol. Es un mito profundamente psicológico y teológico, a través del cual este iluminado, que es el yavista, arroja luz sobre el mecanismo de la tentación y del pecado en el corazón humano. No podría arrojar esa luz sobre estos dos fenómenos, tentación y pecado, si no creyera en Dios. Solo puede pecar el que cree en Dios. El pecado es una realidad teológica, de ruptura con Dios, de separación de Dios, de distanciamiento de Dios y de lo que Dios quiere. Los demás hombres, los que no creen, no pueden cometer pecado porque no tienen Dios en su vida. Pueden cometer delitos, pueden cometer crímenes, pueden cometer abominaciones contra natura, pueden hacer muchas cosas, sí, pero nada de eso es pecado en el sentido teológico. El pecado siempre tiene que ver con una postura que tomas delante de Dios y delante de las realidades creadas. La mujer le responde a la serpiente. Ahí empezó el terreno resbaladizo. No se va a poder frenar después de entrar por ese terreno y se va a dar el ranazo de su vida y nos va a cargar a todos con ella. Respondió la mujer a la serpiente. Fíjense la respuesta de la mujer. También es mentirosa la respuesta. Y al responder así, la serpiente ya sabe que está en su terreno, que la mujer ha caído en su trampa. Fíjense cómo responde la mujer a la serpiente que ha dicho una mentira. ¿Cómo es que no podéis comer de ningún árbol? Y te dice, no, espérate, espérate. Mira tú, que podemos comer del fruto de los árboles, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, so pena de muerte. Al entrar en diálogo con una realidad que se opone a la verdad revelada, la mujer pierde el piso. Y entra también ella en el juego de la mentira. Y ha dicho dos mentiras la mujer. La serpiente había dicho una. Ella dice dos. Primero, ha perdido el sentido del don. La inmensidad del don. Dios había dicho que podían comer de todos los árboles. La mujer dice, podemos comer de los árboles. Le quitó ya el todos. Es decir, ante esta insidia de la serpiente que le presenta como absurdo el mandamiento de Dios, la mujer pierde la perspectiva, la inmensidad del don. El pecado siempre tiene que ver con una ceguera frente al don. Estamos llenos de dones. El capítulo 2 se encargó de atiborrar el jardín de árboles y de agua, un río de 4 brazos. O sea, estamos atiborrados de dones. Pero cuando alguien te hace pensar que Dios te pone límites injustos, o tú lo piensas por ti mismo, ¿qué importa? O tu manera de desenvolverte en el mundo te hace entrar en conflicto con la obediencia, con la aceptación de tu creatureidad, porque acuérdense que el último don es el de la creatureidad. Cuando Dios da ese mandato del árbol de la ciencia del bien y del mal no podéis comer, porque el día que comas morirás sin remedio, le está dando el último don, el de la creatureidad. Le está haciendo cobrar conciencia de que él no puede apropiarse, comer, en sentido total apropiación, el sentido de la realidad. Que esto tiene que aprender a recibirlo como un don de Dios. Y es un regalazo ese, porque te ubica en el espacio de la criatura que aprende a recibir, de la criatura que depende de Dios. La mujer aquí ya no ve el don, la inmensidad del don ha desaparecido. Y dice un tímido, podemos comer de árboles, pero ya no sabe ni qué decir ni qué no decir. Y entonces añade algo más.
del árbol, del centro, de la ciencia del bien y del mal, nos ha dicho no comáis ni lo toquéis. Fíjense cómo hay un límite extrapolado. Dios nunca prohibió tocar el árbol, prohibió comerlo. Lo quieres sobar, a verlo a sobar, pero no te lo comas. El miedo, por un lado, y el sentimiento de opresión, por otro lado. El miedo de que la vida no funcione si no me la gestiono yo. Por eso sigue siendo para ella es yo, ella es el ser humano, ¿eh? Acuérdense que ella no representa a las mujeres. Tanto Eva como Adán representan al género humano, son personajes corporativos. Ella es el hombre, el ser humano. Tiene miedo de que entregándose a la voluntad de Dios, la vida le resulte más difícil. Yo conozco muchas personas así, muchas, que se han abstenido del dato religioso, de dar el paso a la fe, por miedo a que la vida se convierta en algo terrible o que ellos pierdan control. Hay un miedo a perder el control de la vida. Porque si dejo a Dios entrar, no tendrá que ser Él quien controle. Y esto da pánico. Claro, hay una imagen de Dios ahí que no es el Dios de la Biblia. Cuando te da miedo que Dios controle tu vida, pues no es el Dios de Jesucristo en el que tú crees, es otra cosa. Y da miedo soltarle la vida en sus propias manos a una fuerza omnímoda cuyo rostro desconozco, de cuyas intenciones sospecho, que es lo que va a pasar ahorita en el corazón de Eva. Por eso Eva se pone como un límite mayor. Dios había dicho, no comas, no, mejor ni lo tocamos, no vaya a ser, no vaya a ser. Empiezas a vivir con miedo. Y la religión muchas veces ha sido causadora de miedo. Por supuesto que el infierno es dogma de fe, claro que sí, es dogma de fe. La posibilidad del infierno. La existencia real no es dogma de fe, pero la posibilidad real sí. Y Jesús habló. Jesús, el hombre llamado Jesús de Nazaret, el predicador galileo de los años 20, estaba convencido de que la mayoría de los hombres iban a terminar en el infierno. Eso pensaba Jesús de Nazaret. Pero predicar el infierno, predicar la condenación, para sembrar miedo en los corazones y que se conviertan, no con la mala intención de manipularlos, no, pero con la intención aparentemente buena de que se conviertan, de que no cometan pecado para que no se vayan a los achicharrados infiernos. En el fondo eso no es evangelizar, eso no es presentar el rostro de Dios, porque donde hay miedo no hay fe, porque donde hay miedo no hay amor, y la única manera de relacionarse con Dios es desde las categorías del amor, no desde las categorías del miedo. Eva ha entrado en el miedo. Dice, podemos, pero no de todo, pero ya no sé ni hasta dónde está el límite, y entonces ya no podemos ni tocarlo, y no vaya a ser que me tropiece con una raíz y me dé en el hocico, y ya se va a poner, a ratos está a 1 kilómetro del árbol. La serpiente ha logrado lo suyo. Ha presentado un Dios celoso. Fíjense lo que dice la serpiente. Replicó la serpiente a la mujer, es el verso 4. De ninguna manera moriréis. Ahora sí, usted puede ver ahí la cara del demonio, puede verla, puede verla. Digo, no es el demonio, es una realidad creada. Pero la tradición cristiana ha presentado tradicionalmente al demonio como el que se opone al designio de Dios y busca que los hombres caigan en su trampa, traerlos a la negativa, traerlos a la oposición a la propuesta de Dios. Esto es mitología cristiana posterior a este mito. Esto es mitología nuestra. Pero tiene su valencia antropológica y moral. Cuando algo se opone radicalmente a lo que dice Dios, eso es el mal. Eso es el mal. No le llame Satanás. Eso es el mal.
una fuerza que surge en el interior del hombre. El autor ha elaborado esta narración en la que suceden cosas aparentemente fuera del corazón humano, pues porque la narración lo exige. Para contar una historia, pues hay que poner personajes, pero está desdoblando hacia afuera un drama que surge del interior. La serpiente está dentro. Es una cierta manera de interpretar las cosas y la relación con Dios. Una cierta manera. De ninguna manera moriréis. Es algo que el hombre se dice a sí mismo. Perdónenme, pero es algo que el hombre se dice a sí mismo. No tener a Dios en mi vida no tiene por qué ser signo de infelicidad y de destrucción. No. Y hay gente que te lo dice, no necesito a Dios. Es negar que la ausencia de Dios es muerte. Es negar abiertamente lo que Dios ha dicho. De ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. La serpiente se quita la careta y abierta y descaradamente desafía la palabra de Dios. No corra demasiado. No, no corra demasiado, porque usted ya está diciendo, ay, pobre de Eva y maldita serpiente, y qué bueno que está lejos de nosotros esa historia. Si el pecado consiste en aceptar como válida cualquier afirmación, sugerencia o propuesta que se separe de la palabra de Dios, yo no sé si estaríamos en situación peor que la que narra el yavista. Porque para nosotros, para los cristianos, la palabra normativa que rige la vida de un cristiano es la de Jesús de Nazaret, el Evangelio. Y el Evangelio pide que si tienes 2 túnicas, te quites una para dársela la otra al pobre. Todos los cristianos tendríamos que estar haciendo eso permanentemente, vaciando a la mitad nuestro closet cada mes. Porque sigue habiendo muchos desarrapados por las calles, o ya no los vemos. Es un mandato del Evangelio. Compartir la mitad de tus bienes con el que no tiene nada. Mandato del Evangelio. Decir, no, eso es una exageración, es desafiar la palabra de Dios como lo hace la serpiente en este pasaje. Otro ejemplo menos drástico, si ustedes quieren, para que no se vayan con tan mal sabor de boca. Las fiestas, las fiestas. Ay, qué bonito es ser fiesta, ¿verdad que sí? También hay un mandato evangélico sobre las fiestas. Es un mandato clarísimo de Jesús. Tú cuando hagas una fiesta, dice Jesús en el Evangelio de Lucas, no invites a tus amigos, ni a tus familiares, ni a la gente conocida. Sal a los caminos e invita a los pobres, a los pecadores, a las prostitutas, que no tendrán cómo pagarte. Ya se te pagará en el reino de los cielos. Ahí está el mandato de Jesús. Eso tendría que significar que usted no puede celebrar su cumpleaños con sus amigos, con sus familiares, con la gente chic, con la gente bonita. Que si usted quiere celebrar su cumpleaños, tiene que salir a la calle a buscar a la gente más pobre. Lo que se separe de allí es negar la palabra de Dios. Se pone dura la cosa, se pone fuerte. Porque en el fondo el yavista está ilustrando lo que pasa en el corazón del hombre. La gran tragedia del hombre es haberse encontrado con Dios. Ay, estábamos tan tranquilos viviendo según las enseñanzas morales de la sociedad, según el quehacer y el hacer de los hombres. Y de repente Dios se mete en la historia y empieza a decir, esto sí y esto no. Y entonces nos vemos obligados a tomar decisiones. Versículo 6. La serpiente desaparece. Adán, que es un holgazán, está tumbado por ahí tomando el sol. La mujer está sola ante el árbol. El versículo 6 es para temblar. El versículo 6 es escalofriante y al mismo tiempo es grandioso. Está allí la mujer sola,
mirando el árbol. Ya no hay serpiente. Simplemente la mujer contemplando el árbol. El murmullo de lo que la serpiente le ha dicho le da vueltas por la cabeza. Y ella mirando el árbol, fíjense qué agudeza psicológica del yavista. Versículo 6, palabra por palabra. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Este es el versículo más aterrador de toda la Biblia. No hay un versículo que genere mayor desasosiego. Se está narrando el acontecimiento más trágico de toda la humanidad. El momento en que Eva, la mujer, que es el género humano, está ahí a solas ante el árbol. Y fíjense todo lo que pasa en ella. Empieza todo un proceso de deliberación,